Muy buenas noches, bienvenidos a Teleteruel. Hoy seguimos con la ronda de entrevistas a los diferentes candidatos y candidatas autonómicos para las elecciones del próximo día 22 de mayo. Y hoy lo vamos a hacer con Nieves Ibeas, cabeza de cartel de Chunta Aragonesista para la presidencia del Gobierno de Aragón. Nieves, muy buenas noches, bienvenida y gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias, es un placer poder estar aquí. Recordamos, Chunta tenía en la presente legislatura 4 diputados en Cortes de Aragón, 1 por Huesca y 3 por Zaragoza, porque en esta legislatura perdieron el que tenían anteriormente por Teruel. ¿Cuáles son las impresiones que van teniendo, y usted particularmente como cabeza de cartel, en esta campaña y en la precampaña? Bueno, en la precampaña todos los sondeos ya marcaban una subida sostenida de Chunta Aragonesista, y ahora en la campaña pues seguimos trabajando mucho para terminar de acercar nuestro mensaje a la gente y sobre todo para transmitir ese mensaje de confianza en un proyecto político que quien nos conoce sabe que trabajamos mucho por Aragón y por nuestra gente, que es lo que hace falta sobre todo. Y al final pues hay que esperar al 22 y ese día será realmente el día en el que tendremos la clave de cómo han ido las cosas. Evidentemente, todo partido que se presenta a las elecciones aspira a gobernar. En este caso, Chunta Aragonesista aspira a formar parte de un gobierno, de un futuro gobierno de Aragón. Claro, porque somos un partido político. Yo siempre suelo decir que no somos una asociación, no somos un colectivo cualquiera, somos un partido político, somos un proyecto político que tiene una ambición muy grande por este país, por Aragón, y que por supuesto queremos mejorar la calidad de vida de la gente que vive aquí o de quien puede llegar a vivir, y eso pues se hace en ocasiones pocas desde la oposición, aunque hay que hacer un gran trabajo cuando se está en la oposición, y creo que mi partido lo hace muy riguroso, pero hay cosas que solamente se pueden cambiar cuando se gobierna, y aspiramos, por supuesto, a estar presentes en todas las instituciones aragonesas. Esa presencia de Chunta en las instituciones aragonesas, y en este caso en el Gobierno de Aragón, pasaría por lo que se ha denominado el tripartito famoso, que sería en este caso un tripartito de izquierdas, en caso de que los números así lo permitieran. Bueno, yo hasta el momento no he hablado con nadie, ni nadie ha hablado conmigo sobre ningún pacto de gobierno, lo digo por si quedaba alguna duda, pero sí que puedo decir algo, y es que más allá de qué tipo de fórmula, hay siempre unos elementos que condicionan cualquier posibilidad de presencia de Chunta Aragonesista en un gobierno. Nosotros aspiramos a gobernar, pero no de cualquier manera. Para estar como ha estado pues muchas personas en los gobiernos de Aragón en estos últimos años, casi mejor no estar. Planteamos estar para trabajar, creyendo que la política es una actitud y es una actividad de servicio a la gente, y por supuesto para defender los intereses generales de Aragón, ya no solamente aquí en Aragón, ante el Gobierno central, en Europa y en todos los sitios donde podamos, porque finalmente de eso depende el futuro de Teruel y de todo Aragón. Se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Con el Partido Popular o con el Partido Aragonés es difícil o es complicado poder alcanzar un pacto, al menos de legislatura o al menos de gobierno? En el Gobierno de Aragón nosotros aspiramos desde luego a gobiernos progresistas. No creemos que los recortes que están planteando todavía a día de hoy en los presupuestos para el futuro, hachazos que dice algún líder, entre comillas, o recortes en políticas sociales que dicen otros, aunque no lo digan así, al final son recortes en políticas sociales, desde luego jamás van a tener el respaldo de Chunta Aragonesista. En estos momentos la crisis está haciendo que haya muchas familias que lo están pasando muy mal, pequeños empresarios, personas emprendedoras que están teniendo problemas de liquidez, y al final hace falta medidas de carácter social y progresista, y esas son las que aportará y por las que apostará Chunta Aragonesista. Vamos a centrarnos en Chunta Aragonesista. ¿Qué es lo que puede aportar su partido como elemento diferenciador del resto de las formaciones que van a concurrir el próximo día 22 de mayo a las elecciones para el Gobierno de Aragón? Pues somos realmente el único partido que vamos a defender los intereses generales de Aragón donde estemos. Lo hemos hecho cuando hemos estado en el Congreso de los Diputados, y en aquellos años se habló de Aragón y se habló de Teruel y todos nuestros pueblos y comarcas, como nunca se había hablado hasta entonces y como nunca se ha hablado después de que saliera José Antonio Labordeta de allí. Estábamos trabajando desde hace mucho tiempo para recuperar la confianza de la gente, porque somos, y se nos reconoce así, el único partido que tenemos el valor suficiente para decir las cosas como
como creemos que hay que decirlas y sobre todo para hacerle frente a quien nos está planteando unos recortes durante estos últimos años, y es concretamente el Gobierno central, que no nos merecemos y que además está lastrando nuestro futuro. Eso creo que solamente nos atrevemos a hacerlo nosotros y además somos un partido fresco y somos un partido con ideas, que hemos demostrado capacidad de gobierno y sobre todo pues yo creo que una coherencia que en estos momentos es muy necesaria, mucho. ¿Creen que Chunta aragonesistas son los únicos realmente aragonesistas hoy por hoy en el panorama político? Sí. Vamos, y por eso entendemos defender los intereses generales de Aragón, sí, porque si no, vamos a ver, un ejemplo, Chunta aragonesista no hubiera permitido jamás o no hubiera seguido jamás en un gobierno de Aragón si se hubiera admitido cobrar una deuda tributaria que nos debían desde hace mucho tiempo de la forma que se ha hecho, es decir, regalándole 400 millones de euros al Gobierno central. Nos hubiéramos ido, o desde luego no hubiera sucedido así. Tampoco hubiéramos permitido que la financiación autonómica nos hubiera llevado al modelo que se ha aprobado finalmente con el visto bueno del PSOE y del PAR, que beneficia a Cataluña, que beneficia a Andalucía, pero que les beneficia en detrimento de Aragón. Y tampoco hubiéramos permitido, ni muchísimo menos, que durante estos últimos años, por ejemplo, los presupuestos generales del Estado, las inversiones del Estado en Aragón y concretamente en Teruel, hubieran tenido el recorte tan brutal que ha tenido, que no lo ha conocido nadie más. Eso es un gesto, eso es la realidad, eso es defender Aragón, defender los intereses generales de Aragón a las duras y a las maduras. Hemos hablado de Chunta y a usted, a Nieves Ibea, pues al revés, permítame, ¿qué le aporta usted, Nieves Ibeas, a Chunta aragonesista, como candidata en este caso y también como presidenta nacional? Bueno, eso es un poco difícil decirlo. Yo represento un cambio muy importante después de una trayectoria muy positiva de compañeros que han tenido pues una gran relevancia antes de que llegara yo a ocupar el puesto que estoy ocupando. Y desde luego yo reconozco que en estos momentos, si Chunta aragonesista está donde está, es gracias al trabajo de mucha gente que ha estado antes que yo. En estos momentos yo represento ese cambio. Es muy bueno que haya también mujeres en la primera línea de la política, porque eso además pues, va en la línea que se está planteando de cada vez mayor protagonismo, no solamente de los hombres sino también de las mujeres. Las chicas tienen que ver que se puede aspirar a todo y en el momento actual represento además bueno, pues mucha esperanza y con el respaldo de todos los compañeros y compañeras el gran impulso que necesita Aragón. Le he preguntado, ya sé que es difícil que uno se autodefina o que uno pueda hablar de lo que representa para un partido, pero se lo he preguntado expresamente porque me ha gustado mucho la definición que usted hace de Nieves por Nieves en su blog, del que seguramente hablaremos ahora luego al final. El lema de Chunta aragonesista para esta campaña es ahora. ¿Es precisamente ahora el momento de Chunta en el panorama después de todos estos años, después de la trayectoria a la que usted hacía referencia? Bueno, es ahora, es da el paso, es el momento, porque yo creo que nos estamos acostumbrando demasiado a escuchar noticias tremendas y sobre todo a comentar en la cafetería, en casa, entre amigos, que las cosas no van bien, que nos están dando un poco por todos los lados, que no vemos que haya un gobierno que sea capaz de liderar el proyecto que necesita Aragón, que vemos que hay un gobierno que se está tragando todo lo que viene desde Madrid y nosotros decimos, bueno, esto no se puede quedar así, eso hay que cambiarlo. Y la posibilidad la tiene la ciudadanía con su voto el día 22. La solución es ahora, en estos momentos, mantener este compromiso vivo con nuestra democracia, pensar que hay fuerzas políticas que de verdad nos creemos, como decía antes, que la actividad política es una actividad de servicio, que estamos unos años, que te vas, que queremos ser muy rigurosos y sobre todo plantear la transparencia en la gestión pública como un eje fundamental de nuestras actuaciones, y ese dar el paso significa pues confiar en Chunta aragonesista y confiar sobre todo en la fuerza que los va a defender a todos los aragoneses y a todas las aragonesas, pero con uñas y dientes. Hace un par de semanas el Heraldo de Aragón publicaba un reportaje, yo creo que bastante acertado, sobre lo complicado que está el panorama político ahora mismo en Aragón, a diferencia de otras elecciones en las que parecía que los resultados estaban más o menos claros. ¿Comparte usted esa visión de que está ahora mismo complicado el panorama político, o al menos adivinar un poco por dónde van a ir los resultados del 22 de mayo? Este es un momento histórico de cambio.
es claro. El Partido Aragonés ha tenido un grandísimo desgaste, el Partido Socialista también. Creo que aquí en Teruel jugaron sus cartas muy mal y de forma partidista, sin pensar en la gente, se repartieron las instituciones, el PSOE se quedó la Diputación Provincial, el Ayuntamiento se lo quedó el Partido Aragonés y luego todo saltó por los aires porque las cosas, pues cuando están mal hechas al final, pues saltan y saltan además para perjuicio de la ciudadanía, ya no solo de los partidos. Y luego pues hemos pasado unos momentos muy duros con los escándalos de corrupción, en el caso de La Muela, de Asael, etcétera. Claro, estamos hablando de casos en los que los responsables políticos imputados eran personas que encabezaban listas del Partido Aragonés. Es normal que el Partido Aragonés tenga también ahí un desgaste muy grande y sobre todo porque el Gobierno de Aragón, el PSOE-PAR, no ha sabido hacer frente a esta situación y defender sobre todo a ultranza la limpieza en todos y cada uno de los responsables políticos. Si se siembra la duda, la cosa yo creo que al final se tuerce y la gente se cansa y lo que quiere ver la ciudadanía es gente honrada, sobre todo, y gente que quiera trabajar por sus pueblos y por sus ciudades y por Aragón. Y ahora existe esa posibilidad de cambio, ahora. Todo dependerá finalmente de la confianza que seamos capaces de obtener en las urnas, pero es un momento, como digo, histórico y hay que aprovecharlo. De los 5 partidos principales que concurren a las próximas elecciones autonómicas, 3 de ellos presentan mujeres como cabeza de cartel. Es el caso de Chunta Aragonesista, con nuestra invitada de hoy, pero también el Partido Popular con Luisa Fernanda Rudi y el Partido Socialista con Eva Almunia. ¿Han tenido oportunidad ustedes 3 de coincidir en algún acto? ¿Han tenido oportunidad de comentar un poco esta presencia de 3 mujeres por primera vez en una comunidad autónoma? No recuerdo si ha habido algún caso en alguna otra comunidad. No lo hay, no. Y esto es bueno que haya sucedido y será menos anormal dentro de unos años, porque cuando hemos estado viendo los anteriores procesos electorales y veíamos 5 trajes azul marino o grises, nadie nos preguntábamos, son 5 hombres, ¿no? Pero son signos también de que las cosas cambian, cada una tenemos nuestra manera de entender la vida y la política, como pasa con el resto de los compañeros, y lo cierto es que al final es importante que haya una presencia de mujeres en todos los niveles de la actividad pública, pero lo importante también es lo que se defiende. Y bueno, hemos coincidido en alguna sesión fotográfica precisamente por ser una circunstancia atípica en el conjunto del Estado y poco más, y poco más. En realidad, cada una defendemos nuestros planteamientos, los de nuestro proyecto político y en algunas circunstancias somos muy, muy diferentes. Ha hablado usted también de Teruel, si le parece vamos a volver. Sí. En primer lugar, hablando de nuestra provincia, me gustaría preguntarle en líneas generales si logra usted estar participando o sosteniendo de alguna manera el Gobierno de Aragón, ¿qué medidas o qué acciones impulsaría en primer lugar para favorecer el desarrollo de la provincia de Teruel? Bueno, pues en primer lugar lo que haríamos sería exigir el cumplimiento de muchos compromisos que hay por parte del Gobierno central y por parte del Gobierno de Aragón en relación con Teruel. Eso es lo primero, porque ha habido logros que se han conseguido porque Chunta Aragonesista los impulsó cuando estábamos en el Congreso de los Diputados. Es así, en estos momentos hay muchos proyectos que se han quedado dormidos y da la impresión que aquellas reivindicaciones que siguen existiendo, que sacaron a tanta gente a la calle para decir que Teruel existía, hoy día no existen, y no es cierto. No es cierto. Hay temas históricos en Teruel que se están alargando demasiado y que están lastrando el presente y el futuro de esta tierra. El tema de infraestructuras, tanto de comunicación, viarias, ferrocarril, convencional, etcétera, es un tema sangrante. Claro, si cuando llegan los presupuestos generales del Estado, las inversiones del Estado, vemos que se recorta tanto, que se le pega realmente tal recorte a los presupuestos para Teruel, y vemos que el Gobierno de Aragón incluso lo suscribe o los comprende, es fácil entender que las cosas lleven paralizadas tanto tiempo. Desde luego eso no sucederá con Chunta Aragonesista, porque haremos frente a todo lo que haya que hacer y desde luego pondremos bien claras cuáles son las prioridades para que los ejes estratégicos que entendemos necesarios para tratar y en los que está también el futuro de Teruel, la agroindustria, el turismo, el ocio a todos los niveles, la pequeña y mediana empresa que tiene que despegar y que tiene que, sobre todo, tener mucho mayor respaldo.
todos los pequeños negocios de personas emprendedoras, sin olvidarnos de un sector público que está realizando una tarea fundamental y que en ocasiones, como en los hospitales de Alcañiz y de Teruel, están realizando sus funciones en unas condiciones francamente deficientes, pues yo creo que si se tiene en cuenta todo eso se entenderá que nuestro proyecto mira realmente por Teruel, mira porque tenga una definición en su campus universitario, mira sobre todo para que tenga futuro y para que nuestra gente joven se pueda quedar a vivir aquí, a trabajar y aportar ese valor añadido que estamos buscando siempre para todas las empresas, pero que cuando hablamos de juventud es impagable. Usted lo ha dicho, yo creo que en la propia respuesta, pero hablamos muchas veces de las infraestructuras, pero hay otras muchas cosas que también son necesarias y que tienen que acompañar a las infraestructuras, ¿no? Para que una provincia como Teruel, en la que la despoblación es una de los problemas más acuciantes, pueda terminar por desarrollarse. Sí, porque al final, si queremos que Teruel esté fuerte y que Aragón esté fuerte, nuestros pueblos tienen que estar fuertes. Es la única manera. Las comarcas entonces serán realmente potentes. Pero tenemos muchos pueblecitos perdiendo habitantes, tenemos gente que decide no quedarse a vivir en un pueblo, sencillamente porque no hay servicios públicos de calidad. Y para Chunta Aragonesista ese es un eje fundamental. Servicios públicos de calidad en sanidad, servicios sociales, centros de día, atención. Siempre recordamos la ley de la dependencia que está pendiente de desarrollo y que a Aragón nos hubiera traído en torno a 13.000 puestos de trabajo. Pues Teruel sería precisamente una provincia en la que muchos de esos empleos darían, por una parte, una atención adecuada a nuestras personas dependientes y personas mayores, y además generarían un empleo de calidad. Pues educación, sanidad, en fin, creo que esas son las claves para que la gente se pueda quedar a trabajar, a vivir, y pensando en el respaldo de esos proyectos, pequeños proyectos, que en el medio rural son fundamentales. Estamos terminando prácticamente, centrándonos en el ayuntamiento. Chunta tiene actualmente 2 concejales que han asumido además labores de gobierno después de la crisis que motivó la salida de Miguel Ferrer como alcalde. ¿Cuáles son las expectativas de Chunta para el ayuntamiento? Pues hemos trabajado mucho y de forma muy seria en la oposición para que hubiera un gobierno en condiciones en el Ayuntamiento de Teruel. Desgraciadamente, aquel mal pacto entre el PSOE y el PAR que estalló por los aires pues ha traído unas consecuencias nefastas de inseguridad y de desprotección para la ciudadanía, y asumimos el compromiso de arrimar el hombro en un momento en el que teníamos muy poca cosa que ganar, y como partido político y un grandísimo compromiso ante la ciudadanía que mantener. En estos momentos, pues lo que hemos estado haciendo es seguir planteando nuestros proyectos, acercarlos a la gente, explicar cuáles son nuestras propuestas, mejorar ese transporte, mejorar nuestro ocio, el ocio de nuestra gente joven, las posibilidades culturales, pero sobre todo hemos estado planteando la necesidad de un gobierno mucho más transparente que el que se han estado manteniendo hasta el momento. Esas son las posibilidades. El Partido Popular en realidad estaba muy desgastado. Si el Partido Popular ha tenido posibilidad de hacerse con el ayuntamiento es porque el PSOE y el PAR se lo han entregado en la mano. Nosotros no compartimos las políticas que plantea el Partido Popular, y quien aspire a que haya un gobierno progresista, pues creo que la solución la tiene en Chunta Aragonesista, así que ojalá que seamos capaces de lograr la confianza necesaria. Ya para terminar, y muy rápidamente, los políticos en general, pero yo creo que cada vez que se acercan elecciones utilizan cada vez de una manera mayor las tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente redes sociales, blogs y demás. Sin embargo, existe una percepción por parte de los usuarios de que no llegan para quedarse, sino que lo hacen simplemente pues como un medio más para pedir el voto. Sin embargo, hemos podido comprobar que usted es una usuaria bastante activa en su blog, en su Twitter y en su Facebook. ¿Qué es lo que le aporta a usted las redes sociales o tener activo este blog? Pues una comunicación directa con la gente. Yo creo que cuando te dedicas a la actividad que estoy teniendo yo en estos momentos, hay que estar muy accesible a la gente, porque muchas veces el mito ese de que uno va en un coche y que no le ven se extiende tanto que luego al final oculta, ¿no?, el trabajo que se realiza. Yo siempre he pensado que hay que mantener la vida lo más normal posible, mantenerte un poco como eras antes, porque luego volverás otra vez a perder esa relevancia pública, y en esa normalidad es la que he buscado también
seguir trabajando a través de las redes sociales. Y luego el blog, pues es cierto que me ha permitido, sobre todo el blog sobre todo toda la legislatura pasada, mantener una información muy directa sobre las tareas que realizo yo y que realiza mi grupo en las Cortes. Me ha permitido explicar cosas que no he podido explicar a lo mejor a través de los medios de comunicación habituales y bueno, pues estoy recibiendo constantemente respuestas, sugerencias, a veces no están a favor, otras veces están en contra, otras veces comparten muy bien y también da ánimo, porque parece que alguien puede creer que te pones ahí, te expones y no te llegan más que tortas. No, no, es muy gratificante comprender que bueno, las iniciativas que se plantean van en la línea de lo que mucha gente piensa. Muy bien, estamos fuera de tiempo, pero tiene 30 segundos para pedir el voto a los turolenses. Pues muy claro, de una forma muy clara. Si realmente la gente está convencida de que quiere tener personas en política honradas, si realmente la gente aspira a que haya alguien que defienda a Aragón en condiciones y a que la crisis no la paguen los mismos de siempre, pues entonces piensa como Chunta Aragonesista. Así que yo le animo desde aquí a dar el paso y a votar a Chunta Aragonesista. Nieves Ibeas, candidata de Chunta Aragonesista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, ha sido de verdad un placer, como ya me imaginaba al principio. Gracias, y a todos ustedes, hasta la próxima, muy buenas noches.